Hola, hoy presentaremos la política fiscal y mixta presentada por Luis Miguel Lascarro y Valerín Rubiano. Hola, ¿qué tal? En este video queremos hacer referencia a las políticas económicas que son herramientas para los gobiernos o países. La política fiscal es una rama de la política económica que analiza y permite el manejo del presupuesto del Estado y tiene en cuenta tanto la recaudación tributaria como el gasto público. Los impuestos son pagos obligatorios que las personas y las empresas hacen al Estado, con el fin de que éste pueda ejercer sus funciones como proveer bienes y servicios de los que todos nos beneficiamos. Los impuestos son la principal fuente de ingreso del Estado, pero no la única. Cuando hablamos del gasto público, nos referimos al total de los gastos hechos por los gobiernos, es decir, qué cantidad de dinero asigna el Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos y proveer bienes y servicios de los que todos nos beneficiamos. Algunos de estos bienes y servicios son educación, salud, seguridad, justicia, carreteras, parques y otras obras públicas. Esta política también es conocida como la política del crecimiento y el desarrollo. El objetivo principal de la política fiscal es estimular el crecimiento de la política y la economía y protegerla ante las posibles fluctuaciones de los ciclos económicos. La política fiscal tiene dos tipos. Por un lado, la política fiscal expansiva y por otro, la política fiscal contractiva. Las medidas más destacadas de la política fiscal expansiva son aumentar el gasto público y reducir los impuestos. Suelen aplicarse cuando la economía está atravesando un periodo de recesión o de crisis y por consiguiente está sufriendo un alto nivel de desempleo. Las medidas más destacadas de la política fiscal restrictiva son reducir el gasto público y aumentar los impuestos. Suelen aplicarse cuando la economía está atravesando un periodo de bonanza y por consiguiente con alto riesgo de aumento de la inflación. La aplicación de esta política fiscal debe tener como meta principal la generación de bienestar en el país. Es por esto que la política fiscal va a ser siempre una de las mejores herramientas del Estado para la economía. Hola, soy Valerín Rubiano y ahora hablaremos de la política mixta. La política mixta o el uso coordinado de la política fiscal y monetaria. La perspectiva habitual de la política monetaria y de la política fiscal hasta inicios de la década de los 70 concebía el ejercicio de ambas de modo independiente. La primera se orientaba básicamente a controlar la cantidad de capital en circulación o el nivel de los tipos de interés para coadyuvar al equilibrio de precios, mientras que la segunda se dirigía a lograr un nivel de utilidad compatible con el pleno empleo y la solidez de precios. Con esto se puede decir que la política mixta es la combinación de la política fiscal y monetaria. También se le denomina política fiscal monetaria. Si se hace un recorrido histórico en el enfoque tradicional de la política mixta, han participado tantos autores monetaristas como autores keynesianos. Para los keynesianos, la política fiscal es la más adecuada para combatir el paro involuntario, para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, para los monetaristas, partiendo de la reformulación cuantitativa del dinero, considerando que hay que ser críticos con la política fiscal, ya que según ellos la política fiscal tiene un impacto en la economía en la medida en que consigue cambiar las condiciones de los mercados capitales. Y cuando se habla de mercados capitales hablamos de política monetaria. Avanzando un poco más se pueden encontrar múltiples combinaciones de la política fiscal y monetaria. Para muchos autores, la política mixta óptima es una política monetaria restrictiva para luchar contra la inflación, junto a una política fiscal expansiva para luchar contra el paro y para otros autores, la política monetaria tiene que ocuparse del equilibrio externo, mientras que la política fiscal tiene que ocuparse del equilibrio interno. Independientemente de estas posibles combinaciones, lo que se tiene en claro es que no se puede hablar de política fiscal sin hablar de política monetaria, y esto se refleja en la restricción presupuestaria del gobierno. Muchísimas gracias por su atención y esperamos haber resuelto sus dudas. Un saludo.